Muchas gracias, señorías. Pues damos la bienvenida a la consejera de Presidencia, doña Rita Camblor, y el primer punto del orden del día es la pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Rafael Abelardo Palacios, a la consejera de Presidencia sobre cuál es su opinión sobre las inmatriculaciones realizadas con posterioridad a 1978. Como saben sus señorías, se seguirá el siguiente formato para la sustanciación de la iniciativa: 4 minutos para el autor de la pregunta, la formulación de la pregunta no cuenta, y 4 minutos para la consejera, sumando el primer turno de respuesta y el segundo. Para la formulación de la pregunta tiene la palabra su autor. Damos la pregunta por realizada. Gracias, señoría. Tiene la palabra, consejera. Gracias, presidenta. Como usted sabrá, por un listado que se publicó desde el Gobierno central, con la modificación de la ley hipotecaria, fueron 34.961 los bienes que inmatriculó la Iglesia, de los cuales 20.014 corresponden a templos de la Iglesia y los 14.947 restantes se relacionan con otros usos, fincas, viviendas, garajes. Esta redacción, como sabe, se mantuvo hasta el 2015, que hubo una modificación que dejó por anulada la anterior modificación que había habido en el artículo 206 de la ley hipotecaria. Y la verdad es que la posesión en el tiempo no sirve para adquirir bienes de dominio público y que la inscripción es solo prueba de la existencia de un derecho, no de un modo de adquisición. En consecuencia, siempre resulta necesaria la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre un bien inmueble que, además, debe ser susceptible de propiedad privada. Como le decía, hay un estudio que se presentó por el Ministerio de la Presidencia sobre la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica en el registro de la propiedad desde el año 1988, y ese estudio fue solicitado por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados en el año 2017 mediante una proposición no de ley. En la exposición de motivos de esa proposición no de ley se consideran las inmatriculaciones como inconstitucionales por vulnerar los artículos 14 y 16 de la Constitución. También a esa conclusión del estudio también contribuyen dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que, aunque referidas a supuestos concretos, abren una vía para que las personas puedan reclamar a aquellas que consideren que se les ha usurpado algún tipo de bien. Gracias, consejera. Tiene la palabra, señoría. Muchas gracias, presidenta. El próximo día 10 de noviembre van a celebrarse concentraciones en más de 20 ciudades del Estado español con el objeto de exigir al Gobierno estatal y a los gobiernos autonómicos que establezcan mecanismos para la recuperación para el dominio público de aquellos bienes inmatriculados por la Iglesia Católica sin aportar más documentación que una simple certificación eclesiástica. Se estima que puedan tratarse aproximadamente de 100.000 bienes, incluso más de 100.000 bienes inmatriculados, de los que únicamente una pequeña parte se conoce. El trabajo que vienen realizando desde la Coordinadora Estatal Recuperando y desde el Grupo de Inmatriculaciones Asturias pretenden que con estas concentraciones se recuerde, en primer lugar, que siguen sin conocerse la magnitud de todo lo inmatriculado, que son más de 100.000 los bienes cuestionados. En segundo lugar, que no se avanzó un ápice en la formulación de medidas legislativas que reviertan la situación, tal y como se indicaba, y hay que recordar, en los acuerdos firmados por el actual Gobierno estatal de coalición y que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a poner en marcha en el discurso de investidura. Recibimos, porque habíamos puesto en marcha desde Izquierda Unida y desde Podemos Asturias, le habíamos pedido las notas simples y tal, y sí que recibimos, y eso yo creo que es importante poner en valor porque abre una posibilidad y por eso traía la pregunta aquí, para compartir con usted las posibilidades que se abren, ¿no? Habíamos planteado esa resolución de la Junta que se adoptó en el Pleno para que se remitiera a la Cámara la información detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en cualquiera de las denominaciones desde 1946, ¿no? Recibimos en la Viceconsejería de Justicia, con fecha 20 de mayo de 2022, se dirigió por escrito a los 24 registros de propiedad existentes en Asturias y solicitó, como ya habíamos pedido, la información detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en cualquiera de las denominaciones desde 1946
al amparo de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario, ¿no? Fueron recibiéndose esas respuestas, recibimos, así nos lo hizo llegar usted, la información completada y mandada por los 24 registros de la propiedad, en la cual pues se plantean los documentos escaneados de 754 bienes, ¿no? Por lo tanto, con los 500 que sabíamos anteriormente, más estos 750, podemos decir ya que hay en Asturias, como mínimo, 1.250 bienes inmatriculados desde 1946, ¿no? Evidentemente, está claro que antes del 46 se matricularon muchísimos más. Eso será algo que seguimos sin saber y que habrá que ver cómo avanzamos, ¿no? Lo que sí decimos que nos parece que sería importante, ahora que tenemos esas notas simples, que habría que analizar esas notas simples recibidas, había que separarles por municipios y buscar y hacerles llegar a cada uno de estos ayuntamientos para que sepan cuántos bienes inmatriculados desde 1946 tienen en sus concellos. Está haciéndolo Inmatriculaciones Asturias, yo creo que también se podría hacer desde el Gobierno de Asturias, sería interesante, y no podemos olvidar que los monumentos del prerrománico asturiano deberían ser considerados bienes de dominio público, patrimonio de todos y de todes, y eso es algo que tenemos que seguir insistiendo y pidiendo. Por eso, y termino con esto, vamos a acompañar y vamos a estar presentes en la concentración que se va a realizar el próximo día 10 de noviembre en Santa María del Naranco, en la explanada, porque pensamos que, además de conocer esos bienes, que los conozcan los ayuntamientos, que se puedan pedir para dominio público, tenemos que defender el patrimonio más importante que tenemos, y el prerrománico asturiano, que debía ser de dominio público y debía ser propiedad de todos y de todos, ¿no?, para poder disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra, consejera. Sí, gracias, presidenta. Sí, lo que le quería comentar es que en su momento estas inmatriculaciones se ajustaban a una modificación legal, independientemente de que estemos más o menos de acuerdo con ella. Yo le comentaba que el propio Gobierno publicó ese listado con las 49.000 y pico inmatriculaciones que antes le decía. Concretamente, como le dije, eran las 34.961 inmatriculaciones. Nosotros, como usted bien dice, hemos pedido en el registro todas las notas simples de todas las inmatriculaciones, pero nosotros desde 1946. Esas notas se han pasado a la Junta, que yo creo que la fecha ha sido por más o menos por octubre, finales de octubre, y lo que hemos hecho también es ponerla en conocimiento tanto de patrimonio como de patrimonio cultural, que miren si hay algún bien que pueda ser susceptible de ser reclamado por el Principado, y lo que queremos hacer sobre todo es volcar los datos. Lo que pasa es que esto nos va a llevar un trabajo, señor Palacios, porque como ves son las notas simples que hay que volcar todos los datos en un portal. Y eso nos pondremos a hacerlo, pero sabemos que va a llevar tiempo porque queremos que esa nota sea pública. Sí, es cierto y considero interesante esto que usted me propone, de hacérsela llegar a los ayuntamientos, y no tenga la menor duda que hablaré con la viceconsejera de Justicia, que sabe usted que ahora depende la dirección de ella, la Dirección de Memoria Democrática, y le haremos llegar también a la viceconsejera de Justicia, que es también quien llevó en su momento, no solo por la Dirección de Memoria Democrática, sino también porque en su momento ella había llevado también el tema de inmatriculaciones. Perfecto. Gracias.